De nuevo, hola a todos, soy el profesor David Villar y en esta última presentación que le vamos a dedicar a la analgesia vamos a intentar unificar todo lo que hemos visto de anestesia y de analgesia hasta ahora, y aplicarlo conjuntamente en algunos protocolos de intervenciones quirúrgicas, como veremos a continuación. Para empezar, cuando hablamos de anestesia preventiva, básicamente denota la administración deliberada de un analgésico antes de que se vaya a desarrollar el fenómeno de hipersensibilidad en el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver esto rápidamente en forma gráfica. Lo que vamos a conseguir es que con ello se reduce mucho la cantidad de anestésico necesario para producir y mantener la anestesia, como veremos a continuación, y eso es una gran ventaja. Otra es que nos vaya a ayudar a estabilizar el paciente durante la fase de mantenimiento y va a reducir mucho la cantidad total del analgésico que va a ser necesario para controlar el dolor, sobre todo en el periodo posoperatorio. No solo antes, no solo durante, sino también después de la operación. Como vemos en este gráfico, si hiciéramos una cirugía que va a producir un daño y aplicásemos un anestésico que no abole el dolor, pues se va a producir después de la operación un periodo de hipersensibilidad donde todo el dolor va a estar magnificado o aumentado con respecto a lo que ocurriría si hubiésemos aplicado un analgésico, como ven ahí, antes de que se produzca el daño quirúrgico. Básicamente ese fenómeno de hipersensibilidad, donde está aumentada el dolor, pues ahora no se produce y por tanto pues ese dolor va a ser mucho más fácil de quitar. Como ven aquí, si se produce el daño, la dosis de ese analgésico que era necesaria usar antes de la operación, ahora ni siquiera nos va a ser suficiente como para suprimir todo el dolor que se está produciendo ahí. Como ven ahí en ese gráfico, en esa curva, esa dosis simplemente nos va a cortar y de forma muy transitoria el dolor que se está produciendo en ese animal. Por tanto, la idea de la analgesia preventiva consiste en administrar pronto. ¿Pronto cuándo es? Pues ahí tienen las tres antes de que el bisturí corte los tejidos, antes de que el paciente vaya a sentir dolor y antes de que se acabe el efecto de la última dosis que hemos aplicado del analgésico. Si se acuerdan, cuando hablamos de una anestesia balanceada, decíamos que consistía en conseguir estos tres estados. Por una parte, la pérdida de la conciencia, que es lo que consiguen todos los anestésicos, pero los otros tres requisitos eran pérdida de sensibilidad dolorosa, cosa que no consiguen la mayoría de los anestésicos, la otra es pérdida del tono muscular y pérdida de los reflejos autónomos y somáticos. Por eso, como la mayoría de anestésicos no solo suprimen la conciencia, pues vamos a ver que es necesario combinarlos con analgésicos. Los dos grupos principales de anestésicos, como vamos a ver, van a ser los opiáceos y los alfa-2 adrenérgicos, y para el posoperatorio lo que más se recurre también son los AINES porque no producen somnolencia. Si se acuerdan, los principales efectos de la anestesia eran 5, y por tanto pues la ventaja de usar analgésicos es que vamos a tener que usar menos dosis de anestesia y por tanto pues estos efectos adversos van a ser mucho menores. Por una parte tenemos la hipoventilación, la hipotermia, la hipotensión, la bradicardia y el dolor, que si bien podríamos decir que tiene un efecto protector de alertar al cuerpo que hay algo que funciona mal, y para que el individuo intente solucionarlo, si sabemos el origen de ese dolor, pues en realidad no tiene ninguna función. Y obviamente en la cirugía pues sabemos que nosotros lo estamos provocando. Como ven ahí, el dolor pues va a ir asociado a efectos fisiológicos que son negativos, como la taquicardia, la hipertensión, arritmias, un estado de catabolismo por el estrés que provoca, una hipoventilación, sobre todo si el dolor tiene un origen en la cavidad torácica,
También se produce un estado de hipoxia, que es negativo para los tejidos, un estado de alucinaciones en el individuo, que es lo que se conoce con el nombre de disforia, y va a prolongar también el periodo de convalescencia después de la cirugía. Los dos grupos más importantes de analgésicos que se usan sobre todo antes y durante la operación van a ser los alfa-2 adrenérgicos y los opiáceos. Como representativos de los alfa-2 adrenérgicos tenemos la silacina, detomidina, medetomidina y desmetomidina, y de los opiáceos pues ya habíamos hablado en presentaciones anteriores. Podríamos citar la morfina, la oximorfona, el fentanilo, el butorfamol y la meperidina. En esta diapositiva se muestra el sinergismo que tiene el usar opiáceos y alfa-2 adrenérgicos durante la anestesia. Vean que fue un estudio de diseño cruzado en 6 perros que se anestesiaron con 0,9% de isoflorano y se les midió el dolor haciendo un pinzamiento de la cola a intervalos de 15 minutos hasta producir la respuesta de dolor. Como ven, en el grupo control, que solo se anestesió con isoflorano, el animal ahí mismo respondía al pinzamiento, es decir, no tenía un efecto analgésico. Cuando se aplicó el butorfamol, que es un opiáceo, el animal respondía a la hora y media después de haber aplicado el butorfamol. La medetomidina todavía producía una analgesia de mayor duración, como ven ahí, hasta 2,3 horas, y cuando se combinaban los dos, el alfa-2 adrenérgico, la medetomidina y el opiáceo, el butorfamol, la analgesia duraba hasta 5,5 horas. Por tanto, vean que el efecto de duración de analgesia es sinérgico cuando se combinan los dos, el opiáceo y el alfa-2 adrenérgicos. En esta otra gráfica se muestran cuáles son los requerimientos de Propofol tanto para inducir la anestesia como para mantenerla. Vea que en el grupo que solo se aplicó atropina, que básicamente no quita el dolor, pues la dosis era mucho mayor que cuando se hacía una premedicación con acepromacina, y sobre todo la dosis era mucho menor cuando se usaba la medetomidina. Prácticamente había que usar 3 veces menos de Propofol para inducir la anestesia. Como ven, a la dosis de 1,1 miligramos por kilo por minuto de Propofol, la duración de la anestesia era mucho más prolongada cuando se hizo una premedicación con medetomidina que cuando se usaba atropina sola. Y como ven, la dosis total que fue necesaria durante el procedimiento de anestesia era mucho menor cuando se había premedicado con medetomidina. Pues básicamente este estudio nos muestra que si hacemos una buena premedicación para el dolor, la dosis total de anestésico que va a ser necesaria no solo para inducir sino para mantener el estado anestésico es mucho menor, y por tanto disminuimos mucho los riesgos adversos que tiene la anestesia y que citábamos anteriormente. Aquí tienen otro estudio en que se muestra el efecto que tiene una premedicación con medetomidina desde 5 microgramos por kilo hasta 40 microgramos por kilo, que es lo que normalmente se usa en la clínica. Como ven, la dosis de Propofol que es necesaria para inducir la anestesia es prácticamente desde 6,6 miligramos por kilo intravenoso hasta 0,8, básicamente desciende casi 10 veces por debajo, y como ven también la dosis necesaria de Propofol necesaria para mantener el animal anestesiado es mucho menor cuando hemos aplicado la medetomidina. Vamos a hablar ya de algunos procedimientos quirúrgicos que son corrientes en animales, empezando por este gato de 2 años de edad, macho castrado, cruce, y había tenido probablemente pelea con otro gato y tenía pues heridas subcutáneas, probablemente de mordeduras, y probablemente pues el procedimiento requiere hacer una suturación de esas heridas y aplicar antisépticos locales, que le puede ser pues bastante doloroso. Este es un procedimiento que requiere una anestesia leve, y por tanto pues aquí lo que se está haciendo básicamente es combinando
la silacina, que es un alfa-2 adrenérgico que ya de por sí es analgésico, con la ketamina, que si se acuerdan es anestésico y que también tiene efecto analgésico. Por tanto, vamos a inducir la anestesia con esta combinación, que ya de por sí produce analgesia, y eso probablemente pues sea suficiente para hacer todo el procedimiento necesario. Para la analgesia posoperatoria, vean que ahí simplemente están aplicando una sola vez el meloxicam a la dosis de 0,2 miligramos por kilo por vía subcutánea. Otra opción que tienen ahí es, en vez de la silacina, usar otro alfa-2 agonista que provee una sedación y una analgesia aún mejor que la silacina. Vean que al tener mucha más afinidad por los receptores alfa-2 adrenérgicos, pues la dosis es mucho menor, de tan solo 40 microgramos por kilo, y ahí también pues la están combinando con la ketamina en el periodo perioperatorio para inducir anestesia y probablemente sea suficiente como para realizar todo el procedimiento de reparación de esas heridas superficiales. Para analgesia posoperatoria, aquí también están usando el meloxicam por vía subcutánea. Otra opción sería, en vez de un alfa-2 adrenérgico, usar una fenotiacina como la cepromacina, que no tiene efecto analgésico, pero vean que aquí lo están combinando con el butorfamol. El butorfamol sí es un opiáceo y obviamente pues sí va a producir analgesia. Eso sería un estado de leptoanalgesia, no va a suprimir la conciencia y por tanto pues hay que seguirlo a los 15 minutos con una dosis de propofol o bien de ketamina para inducir la anestesia. Otro procedimiento sería realizar una ovariohisterectomía en un perro. Imagínense que es un animal jovencito de 1 año de edad, raza mixta. Aquí tenemos muchas también opciones. Una sería, por ejemplo, premedicar con acepromacina y con butorfamol, y a los 15 minutos, una vez el animal esté relajado, pues hacer una inducción con tiopental a dosis efecto. Normalmente se administra 1/3 en forma de bolo de lo que sería la dosis calculada para anestesiar ese animal y se administra poco a poco a dosis efecto. Y una vez inducido, pues se hace el mantenimiento con isoflorano. Para el manejo posoperatorio, pues podemos aplicar un agonista opiáceo, el mismo butorfamol que tienen ahí, que se comercializa con el nombre de Torbugesic, pues ese se puede repetir a la dosis de 0,2 miligramos por kilo por vía parenteral, y también pues podremos recurrir a los AINES durante 3 o 4 días según el dolor que tenga el animal, y ahí pues tenemos una gran gama de productos que podemos usar. Otra segunda opción sería, por ejemplo, usar glicopirrolato o atropina, que es prácticamente lo mismo, 10 minutos antes de las otras medicaciones. Normalmente no hay que combinar la atropina con sobre todo alfa-2 adrenérgicos. Después se aplica la medetomidina. Como ven, ahí han usado una dosis de 10 microgramos por kilo de peso vivo, intravenoso o intramuscular, y ya va seguido del propofol para inducir y el mantenimiento con isoflurano. Igualmente, la analgesia posoperatoria podemos recurrir a los AINES y podemos usar un agonista opiáceo. En este caso no han puesto ninguno ahí. En este caso vea que también incluyen el Domitor, que es en realidad medetomidina, como analgésico posoperatorio, si bien lo más normal es recurrir a los agonistas opiáceos y a los AINES, ya que obviamente pues la medetomidina pues te va a producir sedación. Aquí tenemos un paciente que tiene un cáncer, alguna masa tumoral en la cavidad abdominal, y es un animal ya de cierta edad, de 6 años de edad, castrado. En este caso pues hay que ser más agresivo a la hora del tratamiento del dolor. Vean que se recurre a un opiáceo muy potente, que es la morfina, 1 miligramo por kilo intramuscular, y a los 15 minutos se hace una inducción con propofol a dosis efecto, el mantenimiento con isoflorano, y vean que aquí lo que hacen es hacer un bloqueo epidural con el anestésico local bupivacaína y morfina. Obviamente pues eso va a anular completamente
cualquier tipo de sensación dolorosa que se produzca durante la intervención quirúrgica y pues no se va a producir el estado de hipersensibilidad que se podría ocasionar. Las consideraciones es que si el animal tiene un cáncer muy extendido, como por ejemplo puede ser un osteosarcoma, pues el dolor va a prolongarse bastante después de esa operación. Entonces ahí lo que aconsejan es usar, por ejemplo, parches de fentanilo que tienen una duración de 3 días, y se pueden aplicar incluso antes de la operación, porque los parches de fentanilo tardan mucho en ejercer su efecto. Después de la aplicación tardan hasta 12 horas en lograrse una buena eficacia sobre el dolor. Aparte de los parches de fentanilo, pues vean que si el animal necesitase más analgesia adicional, pues ahí habría que aplicarla obviamente en forma de rescate.